bueno, una cantidad de cosas, pero siempre existirán personas que nos van a fallar y siempre existirán personas que algún día nos van a defraudar, ¿no? Y que a esas personas que le entregamos todo son las personas que a veces nos duele más lo que hacen, lo que pasa, porque pues obviamente somos seres humanos y entregamos el corazón. Quiero que en esta mañana usted, por favor, le pida al Espíritu Santo que hoy pueda hablarle a su espíritu, que le pueda hablar a su alma, a su corazón, y que pueda recibir lo que el Señor en esta mañana tiene para su vida. Por eso le pido que usted esté muy atento a todo lo que el Señor quiere enseñarle, a todo lo que el Señor quiere hacer con usted. Amén. Y quiero que vayamos a la Escritura, a Juan capítulo 21. Y quiero que miremos la historia de Pedro. Es la historia, una de las historias que más me gusta, pero yo sé que Dios nos va a enseñar y sé que el Espíritu le va a hablar en esta hora. Pero pido al Espíritu Santo que hoy le guíe y le enseñe. Amén. Y en Juan capítulo 21, y dice desde el verso 1, ojo a esto, dice así. Dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Dice: me voy a pescar, decía Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Si usted mira bien la historia, esta historia pasó después de que Jesús había sido crucificado, después de que había resucitado. Pero si miramos la historia de Pedro, resulta que Pedro había sido, y vuelvo y digo, cuando Jesús lo encontró haciendo la misma labor que en este momento. Y llega Jesús y le dice: bueno, yo te voy a hacer pescador de hombres, sígueme, deja todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Y sabemos que Pedro estuvo con Jesús un promedio de 3 años y medio, ¿no? Fue uno de los discípulos más cercanos, fue un hombre que estuvo con Jesús, incondicional en muchas áreas, bueno, cantidad de cosas, pero siempre vimos una faceta de Pedro, ¿no? Como el hombre impulsivo, como aquel que negó, como aquel que, bueno, todo esto que conocemos de Pedro. Pero resulta que pasó ese tiempo, pasaron esos días, Jesús es crucificado, resucita, pero dice la historia que Jesús empezó a aparecérsele a ellos y estuvo compartiendo con sus discípulos, ¿no? Volvió a visitarlos, pero vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa, porque llegó un momento donde Jesús se encontró a Pedro nuevamente, pero se lo encontró haciendo la misma labor que en un principio tenía. Supuestamente Dios le había dicho que lo iba a hacer pescador de hombres, ¿no? Supuestamente Pedro tal vez había entendido el mensaje, ¿no? En un momento, pero llegó y al ver que su líder había sido muerto, a ver que su líder se le había sido quitado, dice, y miramos lo que acabamos de leer, dice que después de esto Jesús se le apareció a sus discípulos muchas veces, pero llegó un momento donde Pedro dijo: bueno, me voy a pescar, me voy nuevamente a pescar. En otras palabras, regresó a lo que él era antes, ¿no? Regresó a lo que había pasado. Ahora, yo me hago una pregunta: ¿por qué alguien vuelve a lo que en un tiempo fuera? ¿O por qué la gente retrocede en lo que alguna vez Dios le sacó o Dios le permitió salir? Entonces, ¿por qué abandonó lo que en un principio Dios le había entregado? Yo creo que para muchos, y tal vez nos identificamos con esto, y es que no es fácil traicionar. ¿En qué sentido? No es fácil mirar a los ojos a alguien que en algún momento usted le depositaron la confianza, pero le falló. Ahora, cuando fallamos, lo primero que pensamos es que ya todo acabó. Yo me imagino, y quiero meterme un poquito en la vida de Pedro, ¿por qué? Porque con la vida, en esta historia, con la vida de Pedro nos identificamos todos los seres humanos. Llegan momentos donde nos identificamos de esta misma manera. ¿Por qué? Porque nunca se imaginó Pedro, tal vez llegó un momento donde pensaría que todo lo que el maestro alguna vez le dijo, esa promesa de que iba a ser alguien diferente a un simple pescador, tal vez se le olvidaron en ese momento. Se olvidó la culpa, tal vez esa sensación que se siente cuando se le ha fallado a alguien, cuando esa persona te ha entregado todo, cuando esa persona te ha amado y resulta que tú le fallaste. Entonces Pedro sentía culpa, Pedro sentía una cantidad de cosas que lo primero que pensó es: voy a volver
¿dónde estaba? Ya nada tengo que perder, ya lo perdí todo, pues voy a volver a mi antigua vida, ¿no? A mi antigua labor que hacía. Entonces llegó Pedro y se fue de nuevo y empezó a hacer lo que en un tiempo hacía. Entonces él pensó que todo se había acabado, que todo había terminado. Él pensó que todo ya había quedado atrás, que todo se había esfumado en su vida. Es lo que muchos de nosotros pensamos cuando llega el momento en que fallamos, cuando traicionamos, cuando y no quiero que te ubiques en la posición de traicionado, sino en la posición en que a veces fallamos, ¿no? En la posición en que a veces cometemos errores con otras personas. Y pensar que todo se ha terminado, pensar que todo acabó, pensar que nada valió la pena. El sentimiento de culpa que tenía Pedro era tremendo, era muy grande. Había traicionado a aquel que lo llamó, había traicionado a aquel que le dio muchas cosas, que le dio alimento, que lo sostuvo, lo mantuvo, que lo tenía cerca. A ese maestro que dio su vida por él. Llegó un momento donde él lo traicionó, donde él lo negó, donde él dudó. Entonces, al encontrarse nuevamente, dice que Jesús se le apareció. Pero ¿sabe algo? Sucede una cantidad de cosas aquí. ¿Qué es lo que hoy quiero que tú recibas, que tú aprendas, que quiero que tú hoy te puedas apropiar de esto? Quiero que tú hoy puedas recibir lo que la palabra del Señor tiene para su vida, lo que la palabra del Señor tiene para ti hoy. Y sabe algo, lleno de culpa, llegó un momento, y lo que uno piensa muchas veces es que cuando yo me encuentre con esa persona, ¿qué reacción tomará esa persona a cual yo le fallé, a cual yo traicioné su confianza? ¿Qué reacción tomaría al verme de nuevo? ¿Sería que yo podría mirarlo a los ojos? ¿Será que yo podría mirarlo de nuevo a los ojos? Son cosas que de pronto en algún momento se preguntaba Pedro. Pero bueno, vuelve atrás. Y si usted mira, volvió a la misma historia, al comienzo, donde Jesús lo recogió. Y me llama la atención porque cuando sentimos que la culpa llega a nuestra vida, cuando sentimos que la culpa llega, la culpa nos hace sentir frustrados. La culpa nos hace sentir que nos aislemos, nos hace sentir que nos sintamos fracasados, ¿no? Porque aquel sentimiento de culpa es lo que hace, eso hace que nos sintamos de esa manera. Entonces, ¿qué pensarías tú si alguien te da el amor y la confianza necesaria? Alguien te da todo esto y tú mismo lo traicionas. Es la pregunta que te hacía. ¿Tú lo mirarías de nuevo a los ojos? ¿Tú mirarías a esa persona que depositó en ti algo grande y tú lo defraudaste? ¿Tú lo mirarías a los ojos tranquilamente? Yo no creo. Yo creo que una de las cosas que nos aterraría sería encontrarnos de nuevo a aquella persona que le fallamos alguna vez y que traicionamos alguna vez. ¿Esperarías que esa persona a quien tú le fallaste te sirva de nuevo? ¿Qué es lo primero que pensamos? Tal vez pensaríamos lo mismo que pensó Pedro. Pedro diría: no quisiera encontrarme a Jesús de nuevo. Tal vez no quisiera verlo a los ojos. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando me vea? Me va a recriminar, me va a recordar lo que hice, me va a recordar todo aquello que pasó. Tal vez él pensaría eso. Pero a veces nos equivocamos, ¿no? A veces nos equivocamos. Tal vez el hombre sea así, pero Dios no es así. Pero miren lo que dice la Escritura. Y dice en el verso 4, dice que ellos no habían pescado nada, pero dice en el verso 4: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos se dieron cuenta de que era él. Y mire, quiero que miremos de aquí en adelante la actitud de Jesús, que eso es lo que quiero que usted y yo entendamos, porque es la misma actitud de Jesús, del mismo Jesús hoy. Y dice: muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. Se interesó. O sea, tal vez el Pedro que esperaba que viniera Jesús y empezara a recriminarle, a decirle: yo me acuerdo y no se me ha olvidado, Pedro, que tú me negaste.
yo te di de comer, yo te mostré, te enseñé, y cómo es que tú me traicionas. Tal vez Pedro pensaría eso. Tal vez nosotros pensaríamos que alguien vendría y nos recriminaría todo lo que nosotros alguna vez hicimos mal. Pero la pregunta que les hace Jesús: mire, ¿ustedes tienen algo que comer? Jesús sabía qué pasaba con ellos ahorita. Y ellos le dijeron, les preguntó Jesús, y respondieron ellos, no respondieron. Habían pescado toda la noche, no había nada, estaban con hambre, tenían necesidad tal vez. Y aparte de eso, llegó Jesús, al que aquel Pedro había negado. Y dice, mire lo que dice la palabra. Mire, dice en el verso 6, dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Es el Señor, ellos exclamaron. Dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Pero mire lo que hace Pedro. Dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y dice en el 10: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, dice, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de tantos, la red no se rompió. Y mire lo que le dice en el verso 12. Y le dice Jesús: vengan a desayunar, le dice Jesús. Les dijo Jesús. Yo quiero centrarme un poquito en esto, ¿no? Porque tal vez suena como muy insignificante, y tal vez pasamos por la Biblia, pasamos por esta historia, pero no tomamos en cuenta ciertos detalles. Y me llama la atención cómo se interesa Jesús. Jesús en ningún momento recrimina, en ningún momento empieza a recalcar lo malo que le hicieron, sino que empieza a interesarse, ¿no? Eso es lo que hace Jesús. Quiero que tú entiendas la faceta de Jesús, que puedas entender lo que Dios es hoy para nosotros. Porque sé que todos nosotros en algún momento hemos cometido grandes errores, hemos defraudado personas, hemos dañado personas, hemos tal vez defraudado al Señor. Pero siempre esperamos que cuando fallamos, Dios caiga con todo el peso de la ley y nos vuelva añicos. Pero resulta que Jesús llega donde está ellos. Jesús sabe que Pedro había vuelto atrás. Jesús sabía que Pedro necesitaba un encuentro con él, que Pedro necesitaba una vez más encontrarse con aquel que una vez traicionó, que una vez negó, tal vez con aquel que una vez defraudó. Pedro pensaba que tal vez no volvería a ver a Jesús, o que, qué sé yo, que no lo perdonaría, o que Jesús le iba a recriminar. Aquella escena donde él negaba a Jesús, donde él negaba al maestro, y le pregunta: ¿tienen algo que comer? Jesús sabía que no, pero llega Jesús, y entre todo lo que tenía se adelanta a la orilla, mientras ellos están trasnochados, cansados. No habían pescado nada, pero llega Jesús y hace nuevamente el milagro que al principio hizo. Volvió y lo hizo con ellos. Y llegó un momento y les dice: vengan a desayunar. Un pequeño desayuno. ¿Qué pensaría Pedro al ver que aquel que negó le estaba sirviendo? Se había interesado por una pequeña necesidad, un pequeño detalle, un pequeño desayuno empezó a desatar una historia en Pedro. Un pequeño desayuno, algo tan insignificante, empezó a transformar. Y entonces Pedro empezó a sentir: venga, aquí hay algo diferente. Yo pienso que aquí algo va a pasar. Que Jesús venga y me haga el desayuno, que Jesús se preocupe por mi necesidad física. ¿Y cómo sería ese momento? Jesús los llama: vengan a desayunar. Y llegó Jesús y se sienta al lado, allí con Pedro, con los demás discípulos, y empiezan a comer y empiezan a desayunar juntos. Empiezan un cambio, un desayuno empezó a cambiar la historia. Un pequeño desayuno, una atención empezó a cambiar la historia. Pequeños detalles en Dios tiene con nosotros y pueden empezar a cambiar la historia de tu vida como un simple desayuno. Pero escuche, y llega un momento de que ya están desayunando. Yo quiero imaginarme esa escena. Pedro tal vez con vergüenza, qué sé yo, tal vez todavía no lo miraba a los ojos, pero ¿qué se le pasaría por la mente? ¿Qué se le pasaría por la mente a Pedro? Bueno, este hombre, ¿cómo es que me hace un desayuno? Yo me imagino a Jesús tomando los peces, el pan,
qué sé yo, si había café o chocolate o aguapanela, no sé qué haría, pero el caso era que le estaba preparando un desayuno a Pedro. Qué detallazo, Pedro desayunando de las manos de Jesús, de que alguna vez lo había traicionado, pero tal vez Pedro pensaba que le iba a recriminar, pero no lo recriminó en ningún momento. Usted mira la historia y hasta ahí vamos, y nunca le recrimina aquello que hizo Pedro. Nosotros los seres humanos somos especialistas en recordar pasados, somos especialistas en negar el perdón, somos especialistas en tal vez restregarle el pecado al otro, somos especialistas en dejar de servirle a aquel que una vez nos traicionó. Porque sí somos los seres humanos. Pero Jesús nos está enseñando algo, como una atención, un simple desayuno empezó a cambiar la historia de Pedro. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera estado con él, no se hubiera interesado, tal vez no le hubiera hecho ese desayuno, me imagino que de las manos de Jesús debe haber quedado con una sazón impresionante. ¿Cómo sería uno desayunar con Jesús y desayunar algo que preparó Jesús? Yo quisiera haber estado en ese momento. ¿A qué sabría ese pescado? ¿A qué sabría ese pan? ¿A qué sabría todo esto? Pero Pedro estaba allí, el que negó, estaba frente al hombre que había negado y le estaba haciendo un desayuno especial para Pedro. Y llega un momento que ya me imagino que ya desayunaron, y llega Jesús y aprovecha la oportunidad y dice: Pedro, vamos un momento, vamos a hablar allí un ratico. Lo saca del círculo de los amigos donde estaba y llega y empieza. Yo me imagino que Jesús le pone el brazo a Pedro en su hombro y empiezan a caminar por la orilla del mar, por la orilla de todo donde estaban. Y empieza la historia, y escuche porque esto me emociona. Dice en el 15: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Ellos van caminando por la orilla. Pedro no lo mira a los ojos. Pedro no pronuncia una palabra, porque estaba al lado de aquel que había negado. Pero estaba sorprendido, porque le estaba sirviendo. Y cuando me imagino que Jesús lo llama y le dice, termina, le dice: vamos un momento, vamos a hablar usted y yo. Inmediatamente siento que sintió Pedro algo que dijo: me va a regañar, me va a decir, me van a echar en cara esto. Pero Pedro nunca lo miró a los ojos. Jesús, yo me imagino que no lo miraba tampoco a los ojos por avergonzarlo, pero lo abrazó, le puso su mano sobre su hombro y empezaron a caminar juntos. Y empieza una plática y empieza la historia. Lo que empezó por un desayuno empezó a cambiar la historia. Y le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro, sin mirarlo a los ojos. Seguían caminando y Pedro recordaba ese momento donde fue y negó a Jesús. Y dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Le pregunta a Jesús: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle mientras seguían caminando, mientras Jesús ponía su mano en su hombro y decía: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo no sé qué sentiría usted en el lugar de Pedro, pero yo sentiría que me desmoronaría, me derrito, no sé qué hubiera pasado. Y dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice: cuida mis ovejas. Ojo con esto. Y dice, por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió. Por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Yo pienso que en esa tercera vez, en ese momento, Pedro se detiene y voltea y mira a Jesús y le dice: Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejas. Jesús le dijo: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir.
Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme, le dijo. Lo que empezó con un desayuno. Mi amado, yo quiero que entiendas algo. Jesús primero llegó a su necesidad. Jesús primero quiso atenderlo. Eso es lo que hace un hombre. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Vino, le sirvió un pequeño desayuno para entrar en confianza. Un pequeño desayuno que empezó a cambiar la historia de Pedro. Pedro había vuelto atrás. Pero Jesús sabía lo que había prometido a Pedro. Quiero decirte que no importa tu caída, no importa tus errores, Dios seguirá insistiendo contigo. Dios seguirá insistiendo con tu vida. Pedro había pensado que lo había perdido todo. Llega un pequeño desayuno que empezó a cambiar la historia. Y llegó y Jesús le dice: ¿me amas? Y dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le dice: apacienta mis ovejas nuevamente. Lo que Dios estaba haciendo, Jesús, le estaba confirmando nuevamente su llamado. Le estaba confirmando nuevamente su ministerio. Eso es lo que hace Dios. Hoy Dios, tal vez ese pequeño desayuno tipifique una pequeña acción que Dios esté haciendo contigo. Pero a mí me llena saber que Dios sigue insistiendo contigo, sigue insistiendo conmigo, sigue insistiendo con tu vida. Y que la oportunidad que tuvo Pedro la tenemos nosotros. Que esa misma oportunidad que tuvo Pedro la tuvimos nosotros. Tal vez nosotros no decimos a boca llena: ese Jesús no lo conozco. Pero tal vez nuestras acciones hacen que demuestren que negamos a Jesús. Nuestros pecados, nuestras caídas, nuestros errores demuestran que tal vez negamos a Jesús para otros. Porque tal vez cuando tú cometes los errores, lo primero que van a decir de ti es que tú, ¿por qué lo hiciste? Te van a recriminar lo que hiciste, te van a juzgar por lo que hiciste. Tal vez te van a decir: tú no eras el cristiano, tú no eras el pastor que predicaba, tú no eras el cantante que hacía esto, tú no eras el que ministraba. ¿Cómo pasó esto? Y tal vez dejas de valer lo que antes y dejas de ser lo importante que eras porque simplemente fallaste, porque simplemente negaste a Jesús con tus hechos. Pero llega Jesús en su amor, y llega Jesús, prepara un desayuno para tener un ambiente mejor, y se lleva a Pedro a hablar y empieza a reconfirmarle su llamado. Nunca, escúchame, nunca escuchas a Jesús recriminarle su error. Nunca escuchas a Jesús decirle: estoy aquí porque me dolió lo que hiciste. Nunca. Jesús simplemente le sirve, lo ama, simplemente le reconfirma su llamado, simplemente vuelve y le levanta y le devuelve. Porque Pedro había vuelto a pescar, Pedro había vuelto a las barcas, pero que se olvidó de la promesa que le dijo: deja lo que tienes, que te voy a hacer un pescador de hombres. Y llega Jesús nuevamente en su amor, a través de un desayuno que empieza a cambiar la historia y empieza a decirle: hoy tú apacientas. Lo que le está diciendo: hoy te confirmo lo que un principio te había dicho. Pedro abre sus ojos y empieza a llorar, me imagino. Y me imagino que se lanza a los brazos de Jesús y le dice: Señor, yo no me esperaba esto. Jesús le dice: tranquilo, no hablemos del tema, eso ya pasó. Pero sigue adelante, apacienta mis ovejas. Yo quiero que me ames, yo quiero que me quieras. Y de ahí en adelante tú nunca ves a un Pedro volver a negar a Jesús. No ves a un Pedro cometer el mismo error. Un desayuno, un simple desayuno cambió la historia. Una simple reunión de desayuno cambió la historia de un hombre. Cambió la historia de este hombre que alguna vez muchos habían dicho: tú fuiste el que negaste a Jesús. Tú fuiste el que lo negaste. Muchos te van a decir: tú fuiste el que pecaste, tú fuiste el que caíste, tú fuiste el que engañaste, tú fuiste el que traicionaste. Pero Jesús te va a preparar un desayuno, te va a llamar y te va a decir: ven y comamos juntos. Y te va a abrazar y va a poner el brazo en tu hombro y te va a caminar contigo. Y tal vez ni te mirará a los ojos porque sabe que te vas a sentir avergonzado. Y Él te va a decir al oído: ¿me amas? Vuelve a lo que yo te di. ¿Me amas? Empieza a hacer lo que en un principio te di.
Eso cambia la historia. Escuche bien, Jesús siempre desea encontrarse con nosotros. Jesús siempre desea encontrarse con nuestra vida. Por eso en esta hora, hoy yo quiero que tú entiendas esto. Algo tan sencillo, un pequeño detalle de parte de Dios puede cambiar la historia de tu vida. Como un pequeño desayuno, el desayuno que cambió mi historia. Esa historia es la que más apasiona. Escúchame, si estos hombres en la Biblia cometieron lo que cometieron, tuvieron oportunidad, ¿tú por qué no la vas a tener? Y yo, ¿por qué no la voy a tener? Jesús es el mismo que estuvo con Pedro allí desayunando, es el mismo que puede hacerlo hoy. ¿Sabes qué te quiero decir? Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha defraudado, si alguien te ha dañado, sírvele con amor. Yo no encuentro en la Biblia, no encuentro ninguna excusa. No encuentro ningún momento donde Jesús haga lo contrario, sino siempre servir, siempre enseñar, siempre levantar y dar oportunidades. Mira, escúchame, tú que me estás viendo hoy, escúchame. Nadie en la tierra, ningún ser humano podrá tener tanta misericordia, ni podrá tener la misericordia, ni te creerá, ni te levantará como Dios puede hacerlo. Por eso cuando fallamos tenemos que correr a la fuente que es Jesús. Ese pequeño desayuno cambió la historia de Pedro. Deja que esa pequeña atención, Jesús, cambie tu historia. Hoy Dios te está hablando. Hoy el Espíritu Santo te está enseñando. Y quiero que hoy